esta fórmula. El tributo emitido será expresado en unidades de fomento de vivienda publicada por el Banco Central de Bolivia, pregunta de examen, el día de vencimiento pago de la obligación tributaria. A ver, la tasa de interés podrá variar de acuerdo a los días de mora. ¿Ha cambiado de diapositiva, jóvenes? ¿Me confirman? Sí, licenciada. Entonces dice, la tasa de interés podrá variar de acuerdo a los días de mora. Tenemos entonces tres rangos de tasa de interés. N es, dice, igual a N1, N2 y N3. Y será, dice, 1, o sea, el N1, ¿no ve? N1. Del 4%, N1 es del 4% anual, pero ¿en qué rango? Desde el día siguiente al vencimiento del plazo al pago de la obligación tributaria, hasta el último día del cuarto año. Hasta el último día del cuarto año. O hasta la fecha de pago, dentro de este periodo, según corresponda, eso es 4%, ese es N1. En ese tiempo. Del 6% anual desde el primer día del quinto año de mora hasta el último día del séptimo año o hasta la fecha de pago dentro de ese periodo, según corresponde. Eso es N2. Y N3 es del 10% anual desde el primer día del octavo año de mora hasta la fecha de pago. Ya no hay límite ahí, ¿no? Hasta la fecha de pago. Entonces, estos son los tasas de interés. Antes, en algunos casos que todavía lo deben tener ustedes, mi texto, está todavía el anterior, ¿ve? Que debería calcularse de acuerdo a las variaciones del Banco Central, ¿no? Que es que cada día se publica. Pero ahora no, hay estos tres rangos, ¿ya? Esos tres rangos, ¿eh? Dice, el total de la deuda tributaria estará constituido por el tributo emitido actualizado en unidades de fomento de vivienda, más los intereses aplicados a cada uno de los periodos de tiempo de mora descritos precedentemente hasta el día de pago. La deuda tributaria expresada en unidades de fomento de vivienda al momento del pago deberá ser convertida en moneda nacional, utilizando la unidad de fomento de vivienda de la fecha de pago. A ver, aquí, dos cosas entenderemos. El total de la deuda tributaria estará constituido por el tributo emitido actualizado en unidades de fomento de vivienda, más los intereses aplicados en cada uno de los periodos de tiempo de mora escritos. La deuda tributaria expresada en unidades de fomento de vivienda al momento del pago deberá ser convertida en moneda nacional, utilizando la unidad de fomento de vivienda de la fecha de pago. A ver, más adelante vamos a hacer un ejemplito. Los pagos parciales, una vez transformados a unidades de fomento de vivienda, serán convertidos al valor presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, utilizando como factor de conversión para el cálculo de interés las relaciones escritas en el parágrafo 1 del presente artículo y se deducirán del total de la deuda tributaria sin interés. Los montos indebidamente devueltos por la admisión tributaria serán restituidos por el beneficiario según la variación de la unidad de fomento de vivienda e intereses, de acuerdo a lo previsto en el presente artículo, calculados a partir de la fecha de la devolución indebida hasta la fecha de pago. Seguimos ahí, ¿no? A ver, ¿de qué nos han dado? Ya, esta es la prescripción. Todo esto es, a ver, nos habla de deuda tributaria, desde la dispositiva 38 hasta la prescripción, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un ejemplito. Un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿ya? Ejemplo, a ver, ¿qué ejemplos que quiero plantearse aquí? ¿Qué nos dice aquí? ¿Cuánto era nuestra deuda tributaria? Al 28 de febrero, nuestra deuda tributaria era...
Entonces, iríamos aquí. Nuestra deuda tributaria o el IVA a pagar, ¿sí? El IVA a pagar, a pagar. Era boliviano 6.000 por el mes por febrero. Por el mes de febrero, no hablaremos de. Por el mes de febrero, 6.000. El plazo nos dice, era hasta el 13 de marzo. Plazo hasta el 13 de marzo. No ha pagado en esa fecha. Entonces, ¿qué nos dice al respecto? Este sería el ejemplo. Este sería el ejemplo. Plazo hasta el 13 de marzo. No pagó. Vamos a decir, paga. Hoy somos, vamos a decir, a ver, ¿hasta cuándo tenemos las UPBs? Ya tenemos, yo creo, hasta el 15 de abril, ¿no? Debe haber las UPBs. Ahora, ¿alguien puede verificar hasta qué fecha tenemos las UPBs del 2022? A ver, fíjense, por favor, ¿hasta cuándo tenemos las UPBs del 2022? Hasta el 10 de abril, licenciado. ¿Hasta el 10 de abril? Licenciada, hasta el 10 de abril. Sí, licenciado, hasta el 10 de Sí, abril. licenciado. Ya. Entonces vamos a colocar el 10 de abril. 10 de abril, ¿qué día cae 10 de abril? El 10 de abril es domingo. Vamos a suponer que paga el 8 de abril, ¿ya? El 8 de abril. A ver. Entonces necesitamos ahora las UFBs del... Aquí necesitamos UFBs. Necesitamos UFBs. ¿De cuándo? A ver. Del 13 de marzo Eso, del 13 de marzo. y el Y- 8 de abril. Y UFB del 8 de abril. A ver. Vayan identificando. Vamos a ver sus UFBs, ¿ya? Licenciado, de 13 de marzo es 2,37774. Del 8 de abril es 2,37886.
Bueno, entonces, estas son las UFBs, ¿no ve? Lo que nos dice es que debemos convertir, dice, este 6.000 en las UFBs del 13 de marzo. ¿Cómo convertimos a UFBs? ¿Cómo convertimos? ¿Cómo la convertimos a UFBs 6.000? Para que se considere esta deuda tributaria, ¿no? Esta es nuestra deuda tributaria, de 6.000 bolivianos, 6.000. ¿Cómo convertimos a UFBs? ¿A cuántos UFBs equivaldrá? Pero vamos a hacer una regla de 3. A ver, ¿cómo convertimos? A ver. 6.000 son bolivianos, ¿no ve? 6.000 son bolivianos. Tenemos que convertir a UFBs. 6.000 bolivianos, ¿a cuántos UFBs equivaldrá? A ver. ¿A qué fecha dice? ¿A qué fecha tenemos que convertir? A la fecha de vencimiento, dice, ¿no? Está aquí. Después de vencido el plazo, dice, ¿no ve? Después de vencido el plazo. Es el tributo emitido, ya que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo. ¿Ya? Sin la necesidad de intervención. Entonces, debemos convertir estos 6.000 bolivianos a UFBs. Deuda tributaria, entonces, al 13 de marzo. Al 13 de marzo. En UFBs. ¿Va a ser igual a cuánto? ¿Alguien puede dictarme? Ahí está nuestro ejemplo. ¿Ya es el resultado final, licenciado? Sí. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? A ver. No sé si está bien, es 2. 2. A ver. 6.000. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la operación? 6.000 dividido entre. ¿Es esta? No, UFB. ¿Cuánto me des? 2.523.40, licenciado. 2.523.40. ¿Ve? Se ve, ¿no? Entonces, esta deuda de 6.000 al 13 de marzo equivale a 2.523.40 UFBs. UFBs. Si en este momento, a ver, ahora multipliquen 2.523.40 por 6.000, diré por 2.37, ¿cuánto va a dar? 2.523.40 por 2.37774. Nos va a dar los 6.000, ¿no ve? Los 6.000. Eso es lo que nos dice. La deuda tributaria debemos convertir, dice, a UFBs. ¿No ve? A UFBs. Pero, ¿qué más nos dice? Aquí.
El total de la deuda tributaria estará constituido por el tributo emitido actualizado en unidades de fomento de vivienda más los intereses. La deuda tributaria expresa en unidades de fomento de vivienda al momento del pago deberá ser convertida en moneda nacional. Se debe al fisco, dice, utilizando la unidad de fomento a la fecha de pago. Dice, esto hay que aplicar ahora. La deuda tributaria expresada en unidades de fomento de vivienda al momento de pago. ¿Cuántas unidades de vivienda debemos? ¿Cuántas OFBs? 2.523.40, ¿no ve? Estas son, ¿no? Estas OFBs son. Ahora dice, al momento del pago deberá ser convertido en moneda nacional, utilizando la unidad de fomento de vivienda de la fecha de pago. ¿Ya? Hemos dicho que vamos a pagar el 8 de abril. Entonces, deuda tributaria al 13 estará en UFBs. Ahora, deuda tributaria, fecha de pago. Deuda tributaria, fecha de pago, que va a ser el 8 de abril. 8 de abril. ¿Cómo vamos a convertir? ¿Cómo vamos a convertir? Lo que debíamos era 2.523.40 UFBs, ¿no ve? Esto es lo que debemos. Esto es UFBs. Nuestra deuda tributaria está convertida en UFBs. Ahora nos dice que debemos convertir en moneda nacional. Entonces vamos a multiplicar los 2.523.40. Vamos a multiplicar por la UFB de la fecha de pago. 2,37886. ¿Cuánto me da eso? 6.002,81. 6.002,81. Tu compañero decía, no, me da 2, decía, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto redondeado va a ser 6.003. Actualizado. ¿No? Es lo mismo, o sea, la norma te dice así, ¿no ve? La norma te dice así. Justamente uno de mis colegas que dan la misma materia explica de esta forma, porque así dice la norma. Pero es mejor utilizar la fórmula, ¿no ve? Que dice mantenimiento de valor. Mantenimiento de valor. O sea, estamos actualizando. Para eso, ¿qué utilizamos? Esta formulita, ¿no? 2,37886 dividido entre 2,37774 menos 1, ¿no ve? Menos 1 por 6.000. A ver, hagan esas operaciones. ¿Cuánto les sale? Les debería salir 2,81. 2,83, licenciado, 2,826. Ya, 2,83. 2,83. 2,83, bien, listo. Pero redondeado va a ser 3, ¿no ve? Entonces, ahora, el tributo emitido actualizado, como dice también, el tributo emitido actualizado, en este caso vamos a colocar tributo emitido actualizado, va a ser igual, entonces, a 6.000 más 3. ¿Ve? Que va a ser 6.000.
Es lo mismo, ¿no ve? Esto que les he explicado, primera vez que los hago. ¿Por qué? Porque así dice la norma, ¿no ve? Así dice la norma. Pero aplicando la formulita, como hemos visto ya para actualizar, igual llegamos al mismo resultado, ¿no ve? Al mismo resultado. Además, ¿por qué? Porque en el formulario nos pide la actualización en una fila. Sí o sí tenemos que colocar estos tres. Entonces es mejor aplicar esto, porque por este lado estamos dando mucha vuelta, ¿no ve? Eso quería explicarles, jóvenes, en esta parte que es teórica, ¿no? ¿Alguna consulta tal vez? Entonces, para redondear, diría, la deuda tributaria expresada en unidades de fomento de vivienda al momento del pago deberá ser cometida en moneda nacional, utilizando unidades de fomento de vivienda a la fecha de pago. Entonces, este es el resultado. Este es el resultado. Este es en el momento del pago, ¿no? Es como decir, ¿no? Tenía que pagar hasta el 13 de abril 6.000 bolivianos, pero como no he pagado, pero sí he hecho la declaración jurada, he presentado, pero no tenía dinero. Mi deuda sigue subiendo. Por actualización ya ha subido 3 bolivianos, va a subir hasta el 8 de abril. ¿Vale? Y así va a ir subiendo. Bueno, de aquí a un año voy a pagar y voy a pagar más ya. ¿Vale? Por eso se dice, debe ser actualizado. ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes? Licenciado, Sí, dígame. tres serían el interés. ¿Cómo? Los tres que nos salieron Sí, sí, sí. sería el No, interés. no, es la actualización. Es el mantenimiento Hacer de la actualización. solo actualización. ¿Ya? Solo Está bien. ¿ya? Pues más adelante vamos a ir viendo más, ¿ya? Mucho mejor. Ya. Entonces, seguimos avanzando, ¿eh? Prescripción. Ahora sí vamos a pasar a la prescripción. La prescripción o la extinción de la deuda tributaria ahora son de 8 años, ¿no? La prescripción sucede cuando el Estado ya no tiene derecho a cobrar impuestos. Se presupone que es para adelante, luego de promulgada la ley, o sea, del 2016 a 8 años subsiguientes. Esto porque la Constitución Política del Estado indica que ninguna ley es retroactiva, a menos que favorezca al contribuyente. Sin embargo, en casos concretos de disyuntiva, la IT es el que se pronuncia respecto a la prescripción. Según el artículo 5 del decreto supremo 27.310, que reglamenta el Código Tributario Boliviano, se puede enviar una nota solicitando la prescripción de la deuda. Es decir, cuando uno está seguro de que ya ha prescrito las acciones de la administración tributaria para que nos fiscalice, tiene que invocar. ¿Qué significa invocar en término jurídico? O sea, invocar es en término jurídico, diré, que equivale a que debemos enviar una nota, como dice aquí, enviar una nota solicitando la prescripción, ¿no? Que de acuerdo al artículo tantos del decreto supremo tantos, o ley tantos, ¿no? Está prescrito, ya se encuentra prescrito. Entonces no dice que debemos mandar un memorial, dice una nota. Vamos a enviar.
Y en base a esa nota va a analizar la parte jurídica en este caso de la administración tributaria. Bueno, si estamos dentro del plazo de prescripción ya prescrito, entonces nos vamos a acoger a esa prescripción. Artículo 5, prescripción. Dice, ¿no? El sujeto pasivo tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa, o sea, cuando te está queriendo hacer la fiscalización a la administración tributaria, como judicial. La administración tributaria nos ha hecho toda la fiscalización, siempre nos saca una multa. Entonces vamos a ir a la parte judicial. Igual ahí podemos invocar, ¿no? Como judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Inclusive en la etapa de ejecución tributaria. ¿Qué es la prescripción en materia tributaria? La prescripción es una forma de extinguir las obligaciones y es un mecanismo que requiere de dos supuestos. La prescripción es una forma de extinguir las obligaciones y es un mecanismo que requiere de dos supuestos. Inactividad del contribuyente y transcurso del tiempo. La prescripción es una forma de extinguir las obligaciones y es un mecanismo que requiere de dos supuestos. Inactividad del contribuyente y transcurso del tiempo. Pregunta de examen. ¿Sí? En materia tributaria se extinguen básicamente dos cosas. Las acciones del fisco para cobrar impuestos, por ejemplo, el IVA y las sanciones por contravenciones, por ejemplo, la sanción por no presentar una declaración. Entonces, si no hemos presentado una declaración jurada, pues a mí me ha ocurrido eso, no he presentado una declaración jurada, ¿no? Pero estaba inactivo. ¿No? Estaba inactivo durante mucho tiempo, no facturaba. Entonces, en un momento dado, me han querido cobrar. Debes tanto, me dijeron, debes tanto. Bueno, como estuve en activo, bueno, ya no he ido a pagar. Bueno, pagaré pues pues como era una multa, ¿no? De deber formal, 50 UFBs. Pagaré una multa de 50 UFBs, pero no voy a pagar ahora. Me olvidé, ¿no? Bueno, después de mucho tiempo, necesitaba emitir factura, entonces he ido otra vez a activarlo. Ya no me han cobrado. Eso que tenían que cobrar. ¿Por qué? Porque se ha olvidado también impuestos internos, ¿no? Ya no he pagado. ¿Por qué? Porque estaba ya extinguido, ¿no? Entonces ocurre. La prescripción se basa en que ambos, dicen, ¿no? Tanto el contribuyente como el SIN olviden esta deuda por un tiempo, ¿eh? Es lo que les decía, ¿no? Lo que les he comentado en mi caso. Tanto el contribuyente como el SIN olvidan de esta deuda. O sea, el Servicio de Impuestos Nacional no me ha mandado notas, ¿no? Todos los meses recordándome que debo. ¿Por qué? Porque era una multa. Porque era una multa de UPBs por no presentar. Pero si es una deuda en dinero, por ejemplo, vamos a suponer que he presentado mi declaración jurada y debo 6.000. Eso no se extingue. Ese 6.000 sí o sí voy a tener que pagar. No se extingue eso. La multa se extingue. ¿Ve? Porque lo que ya está determinado no se extingue. Solamente la multa voy a pagar. A ver, ¿a qué me voy? Ese 6.000 no he pagado dentro del plazo. Pero no he pagado dentro del plazo, tengo que pagar también intereses y tengo que pagar, en este caso, la multa. ¿No ven? Tengo que pagar la multa. Lo que no se va a extinguir, o sea, lo que no se va a extinguir es la parte civil, que es el resarcimiento del daño económico, el no haber pagado la deuda. Pero si la multa, eso se extingue. O sea, ambos dicen, no hacen nada, ni reclaman, ni solicitan nada. Si esta situación se mantiene por un tiempo, el derecho de fiscalidad del SIN caduca. Por eso hoy en día, si alguno de ustedes tiene alguna empresa y algo se han olvidado pagar, algo que ya tenían que pagar o han declarado y no han pagado, cada mes les va a recordar el impuesto internos. Su deuda era tanto, ahora ya sube a tanto. Su deuda era tanto, ahora sube a tanto. O sea, yo también tengo un caso con una empresa y eso es lo que me hace llegar. Pero sin embargo, ya he pagado, ¿no? Después de eso he pagado, ¿no? La empresa ya ha pagado, pero te recuerdas, ¿sí? Te recuerda cuánto está subiendo, ¿no? Entonces, eso es que el SIN no se olvida, si no te está recordando. Ya.
Prescripción. Seguimos aquí. En el artículo 59. Ha sido modificado también, ¿no? Modificado por ley 816, la ley número 2492 de 2 de agosto del 2003. La ley 812 modifica, dicen los parágrafos 1 y 2 del artículo 59 de la ley 2492, Código Tributario, con el siguiente texto. Las acciones de la administración tributaria prescribirán a los 8 años. ¿Pero para qué prescriben? Aquí está. ¿No? ¿Para qué prescriben? Para controlar. Vamos a suponer que nos han mandado una nota diciendo que presentemos nuestros libros de compras y ventas IVA de hace 9 años atrás. De hace 9 años atrás. Del 2003 que ha salido esta ley, es modificado, hasta hoy que es 2022, ¿cuántos años ya ha pasado? ¿Cuántos años ya? Ahora somos 2022. 2 de agosto de 2003 ha sido promulgado y el 2 de agosto del 2022, ¿cuántos años va a cumplir esta ley? ¿Alguien, por favor? 19 años. 19. 19, ¿ya? Entonces quiere decir que sí, hoy, les decía, si hoy me llega una nota pidiéndome información de hace 9 o 10 años atrás, yo voy a invocar, voy a decir que de acuerdo a la ley 812, que modifica la ley 2492, los parágrafos 1 o el parágrafo 1, las acciones de la administración tributaria han sido prescritos. Así voy a mandar no. Por tanto, ya no le voy a dar información. Ya no le voy a dar información de mis libros de ventas y compras. Y normalmente, de la Caja Nacional, de las cajas de salud, llegan así notas. Y en una de las instituciones que estuve me llegaron así las notas, ¿no? Y hemos indicado esto y prácticamente hemos ganado, ¿no? O sea, no nos han podido fiscalizar. Pero es controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. Si ha pasado más de 8 años, ya no puede, pero tengo que invocar. ¿Ven? Claro que voy a recibir la nota, pero a esa nota le voy a responder con una nota, ¿no? A eso se refiere a la prescripción, ¿ya? ¿Qué más? La Asamblea de la Administración Tributaria prescribe los 8 años para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. Para determinar la deuda tributaria, ya no puede determinar la deuda tributaria. Para imponer sanciones administrativas, no nos puede imponer, ya, si ha pasado 8 años. Esas acciones, pero si no ha pasado 8 años, puede hacernos todo esto. El término de prescripción precedente se empleará en 2 años adicionales, cuando el sujeto pasivo tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes. Se inscribirá en un régimen tributario diferente, o se está inscrito en un régimen tributario diferente al que le corresponde, incurre en delitos tributarios o realiza operaciones comerciales y o financieras en país de baja o nula tributación. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 5 años. A las sanciones, ¿no ve? Una sanción es, por ejemplo, el no presentación de las declaraciones juradas. Eso dice prescribe a los 5 años. Con razón de esa situación que les comento ha prescrito, ¿no? Porque después de tiempo me he acordado, o sea, no es que me he acordado, he empezado a facturar, ¿no? La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible. Ahí está, ahí les digo, ¿no? Si hay una deuda tributaria determinada, eso no prescribe. No prescribe. Por ejemplo, vamos a suponer que en los estados financieros habíamos tenido una utilidad de 1 millón. Teníamos que pagar 250,000. ¿No? Esos 250,000 no prescriben. Vamos a tener que pagar, sí o sí. Eso también aclaro.
Entonces, eso es respecto a la prescripción. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Bueno, a ver, quedaremos aquí, jóvenes, ¿ya? En la diapositiva 48, ¿sí? Anoten, por favor. Diapositiva 48, determinación de la deuda tributaria, nos faltaría. Entonces, yo aquí, otra vez, ya saben, voy a hacer una diapositiva. Ya, ahí está, usted le da un espacio. Bueno, jóvenes, quedamos aquí. A ver, quiero ver cuántos están. A ver, ¿cuántos hoy están? Bueno, pasamos 100 igual, ¿no? Entonces, ya saben que esta aplicación nos permite que puedan ingresar todos, ¿no? Voy a ver, creo que aquí hay un... ¿Cómo bajar la asistencia? No voy a ver eso también, ¿no? Si no, la siguiente clase ya les voy a llamar. Listo. Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a quedar aquí, ¿no? Hasta luego, licenciado. licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Licenciado.